Bueno, este es el video número 5 del capítulo 5, ¿sí? Referido al periodo 1976-2001. En este video nos vamos a concentrar en lo referido a las políticas económicas de este periodo. Ya hemos hecho referencias a nivel general en los videos anteriores. Arrancamos y volvemos a Martínez de Oz, al programa económico que arrancó allá por marzo-abril de 1976, llamado Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina, que es una propuesta de liberalización de la economía, bajo el diagnóstico de que el Estado era ineficiente, que el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones había sido causa del fracaso argentino, ¿sí? Entonces se establece una serie de medidas, ¿sí? Inicialmente lleva adelante una devaluación de la moneda, una liberalización de precios, tarifas del comercio exterior, un congelamiento de salarios y jubilaciones, fin de retenciones a las exportaciones y subsidios a las mismas, desregulación de todo tipo de régimen vinculado a las inversiones extranjeras, poniéndolas en paridad con las inversiones realizadas por el capital nacional, y como ya les mencioné, algo fundamental, una eliminación de aranceles para importaciones de bienes de consumo finales. Tengan en cuenta que esta eliminación de aranceles no perjudicó a todos los sectores por igual, sino que a unas grandes y pocas empresas, ¿sí? Más que nada vinculados a insumos intermedios como celulosa, papel, industrias químicas, aluminio, ¿sí? Acero, algunos de los rubros que les mencionaba en el video anterior, van a continuar con un nivel de protección, ¿sí? Que les va a permitir expandirse. Por otro lado, otro elemento importante de estas primeras medidas es el elemento privatizador, o los autores lo llaman privatización periférica, ¿sí? Que es tercerización de actividades de empresas públicas o ventas de paquetes accionarios de las mismas, ¿sí? Tengan en cuenta que es el periodo en el cual aparecen los grandes grupos contratistas, ¿sí? Grandes grupos económicos que van a operar haciendo negocios con el Estado, ¿sí? Todo este paquete de medidas inicial va a ser apoyado por el Fondo Monetario, ¿sí? Que va a dar fuerte financiamiento a la Argentina en ese contexto y en los años siguientes. Financiando la caída de las exportaciones, ¿sí? Entre el año 76 y 77 habrán un par de acuerdos de stand-by, ¿sí? Grandes acuerdos muy importantes. El del año 76 será el préstamo más grande acordado hasta el momento con algún país de América Latina, ¿sí? Así de importante y categórico fue el apoyo de este fondo multilateral para el país en ese contexto. Y otra reforma muy importante que también hice mención en los videos anteriores es la reforma financiera del año 77. Esta reforma conllevó distintas cosas, ¿sí? Liberó tasas de interés, desreguló el mercado de capitales, flexibilizó requerimientos para la apertura de nuevas entidades financieras, ¿sí? Empezó a remunerar encajes bancarios, ¿sí? Que eso generaba, promovió la emisión monetaria, ¿sí? Eh, futuras, ¿sí? Para remunerar esos dichos encajes, ¿sí? Entre otras medidas, ¿sí? Aplicadas en ese contexto. Hago una recomendación en este sentido que se me viene a la mente, en clase lo mencioné. Quien no haya mirado la película Plata Dulce, dirigida por Fernando Ayala en el año 1982, muestra un poco cómo es el funcionamiento de la economía argentina a partir de este periodo. De hecho, el actor Federico Lupi, que inicialmente trabajaba junto a Julio de Gracia en una empresa de botiquines con la apertura importadora,
les empieza a ir mal y Federico Lupi se abre, ¿sí? Y se mete a laburar con un ex compañero de la secundaria, si mal no recuerdo, y se mete en una financiera. Bueno, empiezan a suceder cosas allí. Recomiendo que vean la película como para poner en remojo un poco el cerebro y al mismo tiempo seguir el proceso de estudio. Por otro lado, también recupero algo que ya mencioné que tiene que ver con la política cambiaria, ¿sí? Del año 79, la famosa tablita, ¿sí? Que eran estas devaluaciones, ¿sí? Ya prepautadas a nivel todos los meses, ¿sí? Todos los agentes económicos tenían cierta certidumbre sobre el tipo de cambio. Eh, fue el principal precio de la economía, eh, fue quedando atrasado en relación a la inflación, una inflación que no logró ser dominada a lo largo del periodo, a pesar de que entre el 76 y el 77 desciende un poco, nunca va a bajar de los 3 dígitos. Eh, la tableta cambiaria de Martínez de Oz tenía la expectativa de ir realizando devaluaciones decrecientes, devaluaciones cada vez más chicas con el objetivo de establecer un tipo de cambio fijo para 1981. Eh, pero frente a un esquema cada vez más complejo, con un atraso cambiario cada vez mayor, los riesgos de una futura devaluación empezaron a ser cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, a la autoridad monetaria lo que le quedó por hacer fue seguir subiendo las tasas, ¿no? Para evitar, esto ya lo vimos en Argentina muchas veces, lo hemos vivido mucho este año, la suba de la tasa de interés para evitar una corrida hacia una corrida cambiaria, ¿sí? Entonces tenemos un tipo de cambio que se seguía atrasando y tasas de interés para evitar futuras corridas cambiarias que también iba creciendo, ¿sí? Este modelo económico, con todo lo que les dije, bueno, naturalmente llevó a un déficit comercial cada vez más grande, un endeudamiento muy importante, ¿sí? Y nos hacía muy vulnerables a los acontecimientos que sucedieran en el mundo, ¿sí? De hecho, para 1980 se va a producir una crisis, ¿sí? La gota que colmó el vaso fue la suba de tasas de la Reserva Federal, ¿sí? Que naturalmente hizo que haya una corrida cambiaria muy importante. Bueno, esta crisis va a conllevar la salida de Martínez de Oz, también el cambio a nivel político, la salida de Videla, la llegada de Roberto Viola y de la mano de él llegará Lorenzo Sibó a la conducción económica a principios del año 81, que para corregir estos desbarajustes va a llevar a una devaluación del tipo de cambio, más de una devaluación del tipo de cambio en muy poco tiempo, 2 devaluaciones en un periodo muy corto, y va a establecer un sistema de cambio fijo y devaluaciones periódicas luego de esas correcciones cambiarias. Al mismo tiempo, el Banco Central, la autoridad monetaria, va a llevar adelante un resguardo de los intereses de los grandes grupos económicos del sector privado, naturalmente, que tenían un gran problema con su deuda, ¿sí? Y se va a llevar adelante en ese contexto, entre los años, bueno, ya para el año fin del 81, inicio del 82, un traspaso, ¿sí? De la deuda de los privados al Estado, ¿sí? Una estatización de la deuda privada argentina. Previamente a eso ya había establecido un sistema de seguros de cambio, ¿sí? Para darle certidumbre a los grupos empresarios de que frente a futuras devaluaciones de tipo de cambio
iba a haber un resguardo, ¿sí? Su deuda, la deuda de los privados no iba a crecer, ¿sí? Porque estamos en un contexto de correcciones del tipo de cambio y eso naturalmente hace que las deudas en moneda extranjera se vuelvan más abultadas, ¿no? Por eso estas decisiones posteriores de establecer estos seguros y luego el traspaso de la deuda, ¿sí? Eh, Luego la conducción económica en ese contexto pasó a Roberto Alemann ya para el periodo en el cual llega al poder Galtieri, ahí tenemos la guerra de Malvinas, el inicio de la crisis de la dictadura. Roberto Alemann lo mismo, ¿sí? Libera, hace una corrección cambiaria, unifica el tipo de cambio y lo libera, implementa distintos impuestos, ¿sí? Impuestos internos, eh, aumenta el IVA a alimentos, medicamentos, congelamiento de salarios públicos, ¿sí? Eh, Va a haber distintas correcciones cambiarias entre el 81 y el 82, mostrando también los límites, ¿sí? Del modelo, ¿sí? Del modelo económico de la dictadura, que de alguna manera va a precipitar la salida, sumando a toda la conflictividad por la guerra y por el plan sistemático de desaparición de personas. Bien, lo último que queda de este video, para que no se haga muy largo, tiene que ver con el alfonsinismo, ¿sí? Y antes de eso, brevemente, bueno, ¿qué recibe? ¿Cuál es la herencia que recibe Alfonsín? Bueno, ya les mencioné, una inflación galopante, ¿sí? Nunca bajó de 3 dígitos. Para cuando recibe Alfonsín, tenemos una inflación arriba del 300%, un banco central con muy pocas reservas, inestabilidad política, porque los militares tampoco es que se van del poder y no es que no van a seguir siendo un factor desequilibrante, lo van a seguir siendo hasta principios de la década del 90. Y el problema de las exportaciones, ¿sí? Que va a ser muy importante, perdón, de la deuda externa, ¿sí? Ahí en el libro hay una referencia que es bastante impactante, que la deuda que recibe Alfonsín es equivalente a 5 años de exportaciones argentinas, digo, para que tengamos en cuenta el nivel de magnitud del problema. Bueno, y ya para diciembre del 83, con el gobierno radical asumiendo toda esta, en este escenario tan complejo, bueno, vamos a tener dos grandes etapas de política económica. Eh, Me desdigo de lo que dije recién. Vamos a hacer otro video porque se va a extender mucho para no cortar en el medio de la política económica alfonsinista, ¿sí? Vamos a hacer un siguiente video en el cual vamos a hablar de la política económica específica de Alfonsín y de Menem.